Siempre es una gran alegría poder saludarlos en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a estar compartiendo el comentario día por día de la lección número 5, titulada Venid a mí. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, amado Señor, por ser tan bueno con nosotros, por renovarnos tu misericordia cada mañana y ayudarnos a caminar contigo sinceramente. Te suplicamos que nos ayudes a comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto para memorizar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cuando nos acercamos a Dios, debemos ser conscientes de que no nos acercamos ante alguien que nos desprecia o que nos desconoce. Nos acercamos ante la majestad de uno que nos ama con amor eterno, que nos llama porque quiere mostrarnos su amor, darnos su luz y brindarnos su descanso. Podemos probar todas las maneras, todas las opciones y todas las estrategias para hallar descanso, pero en todas ellas encontraremos chasco y frustración hasta que aceptemos la invitación de ir a Jesús. Solo en Cristo podemos encontrar ese descanso que tanto anhela y necesita nuestra alma cansada, y saciar la sed intensa que padece nuestro ser. El espíritu de profecía nos dice: Dios se complace cuando mantenemos el rostro orientado hacia el sol de justicia. Cuando estamos en dificultades y oprimidos por la ansiedad, el Señor está cerca de nosotros y nos insta a que depositemos toda nuestra solicitud en Él, porque cuida de nosotros. Se acerca a todos sus hijos en su aflicción. Es su refugio en tiempo de peligro. Les ofrece su gozo y consuelo cuando están dolientes. Nos apartaremos del Redentor, la fuente de agua viva, para cavarnos cisternas rotas que no pueden detener agua. Cuando se aproxime el peligro, buscaremos la ayuda de los que son tan débiles como nosotros, o acudiremos al que es poderoso para salvar. Sus brazos están abiertos ampliamente y formula esta invitación llena de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No es la manifestación de su gracia, terrible majestad y poder sin parangón, lo que nos dejará sin excusa si le rehusamos nuestro amor y nuestra obediencia. Es el amor, la compasión, la paciencia, la longanimidad que ha manifestado, lo que testificará en contra de aquellos que no han ofrecido el servicio voluntario de sus vidas. Los que se convierten a Dios con corazón, alma y mente, encontrarán en Él apacible seguridad. Hijos e hijas de Dios, capítulo llamado Cerca de los que le invocan. Primeros 3 párrafos. Comentario de la lección del día domingo, 25 de julio. Yo os haré descansar. Hay un grave mal que nos aqueja, y es que tendemos a ser selectivos con la palabra de Dios. Usamos y recordamos los pasajes que nos parecen bonitos y esperanzadores, pero olvidamos y casi que ni mencionamos aquellos que nos parecen duros y condenadores. El Señor Jesús ofrece descanso a todos, pero no todos lo van a recibir, porque no todos obedecerán la cláusula condicional. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero, ¿qué sucede con los que no vienen, con los que no aceptan su invitación? El contexto de este pasaje nos da la respuesta. Vamos a leer ese contexto. Mateo 11, 20 al 24 dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y dijo: Ay de ti, Corazín,
Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor Jesús es demasiado claro. Los que se acercan a Él y reciban su palabra tendrán descanso y paz, pero los que se resistan a su amor y a su llamado serán castigados en el juicio. Dios tiene todo el poder y toda la buena disposición para brindarnos descanso, salvación, redención. Pero la historia nos muestra que Dios nunca impone su voluntad a sus criaturas inteligentes, lo que quiere decir que no nos obliga a obedecerlo, no nos obliga a recibir su descanso o su salvación. Mirando a Jesús, nos damos cuenta que muchas veces Dios quiso perdonar y redimir a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, por más que así lo quiso, estas ciudades se negaron a recibir su invitación y se entregaron por completo a la maldad. La Biblia nos muestra cuál fue el resultado final y cuál será el castigo ejecutivo para estas ciudades al final de la historia. Jesús quiso salvar a Jerusalén, a Galilea, a Corazín, a Capernaum y a todas las ciudades de la tierra, pero solo los remanentes de ellas oían su invitación y aceptaban su mensaje. Las grandes mayorías se negaban y se niegan en la actualidad a aceptar el llamado a venir a Jesús. ¿Y cuál es el resultado de esta negativa? La respuesta es que la gran mayoría de los seres humanos se quedan sin el descanso y la salvación que tanto quiere otorgarles el Creador. La realidad de la libre elección que tiene cada ser humano cobra mucha importancia en este tema, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ese querer de Dios no es de naturaleza impositiva, sino de naturaleza respetuosa. Así como Dios creó a Adán y a Eva con el deseo de que vivieran felices por siempre en el Edén, pero finalmente por su libre elección terminaron fuera del huerto y peor aún, experimentando la muerte, sino de naturaleza respetuosa. Te pongo un ejemplo. Mira, Dios quería que Adán y Eva vivieran felices por siempre, que no conocieran el dolor, la muerte ni la enfermedad. Para ello les dijo que debían comer de todos los árboles del huerto, vivir en obediencia a Él y no comer de un solo árbol del huerto. Sin embargo, ellos libremente tomaron la elección o la decisión de comer del árbol prohibido, y por esta libre elección tuvieron que no solo experimentar la muerte, sino también experimentar la separación de Dios, la decadencia espiritual y también salir del huerto del Edén. Dios no quería esto para ellos, pero respetó la decisión que tomaron y las consecuencias que acompañaron esa decisión. Una cosa es lo que Dios planeó para Lucifer y otra cosa es en lo que él se convirtió por su libre elección. De la misma manera Jesús quiere que tengamos descanso, que seamos salvos, pero solo aquellos que vengan a Él y acepten su palabra cumplirán ese deseo de Dios y saciarán la gran necesidad de su alma, de su corazón, de su ser, la salvación. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: hay una condición para el descanso y la paz que aquí nos ofrece Cristo, es estar unidos en yugo con Él. Todos los que acepten esta condición encontrarán que el yugo de Cristo
los ayudará a llevar cada carga que sea necesario que lleven. Sin Cristo a nuestro lado para llevar la parte más pesada de la carga, ciertamente debemos decir que es pesada, pero unidos en yugo con Él para cumplir nuestro deber, todas las cargas de la vida serán llevadas fácilmente. Y en la misma proporción en que actúe el hombre en obediencia voluntaria a los requisitos de Dios, vendrá el descanso de su espíritu. La mansedumbre y la humildad caracterizarán a todos los que son obedientes a la ley de Dios, a todos los que lleven con sumisión el yugo de Cristo. Esas gracias proporcionarán los resultados deseables de paz en el servicio de Dios. Matutina a fin de conocerle. Capítulo del sábado 24 de abril. El descanso que Cristo ofrece. Primer párrafo. Lunes 26 de julio. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11, 29 al 30 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez acudimos al Señor Jesús, Él recibe nuestras cargas pesadas, las que antes nos impedían tener libertad para obedecer a Dios y disfrutar sirviendo a nuestro prójimo. Sin embargo, una vez nos entrega su libertad, también nos pide que llevemos su yugo y aprendamos de Él. Estas palabras tienen un profundo significado. Nos invitan a estar unidos a Cristo. Un yugo es un elemento que une a dos seres para la realización de una tarea específica. De manera que llevar el yugo del Señor sobre nosotros es una invitación privilegiada a vivir unidos a Él, a participar de su santidad, de su humildad, de su mansedumbre y de la misión de salvar a la humanidad. El yugo de Cristo es necesario para que estemos con Él, vivamos para Él y no volvamos a los lugares en donde antes habíamos sido cargados con el pecado, es decir, para que evitemos andar la senda que nos carga con pecados secretos, pecados manifiestos, pecados de rebelión, pecados terribles que nos separan de Cristo. Cuando tenemos el yugo de Cristo, cuando llevamos el yugo de Cristo, ninguna clase de pecado nos puede esclavizar, porque ya no vivimos para pecar, vivimos para agradar a Dios. Si recibimos el descanso de Jesús, debemos también recibir su poder para obedecer, y ese poder solo se obtiene viviendo con Él y permaneciendo en Él. La palabra aprender, en el griego, está íntimamente ligada con la palabra discípulo. Para poder aprender de Jesús, se requiere estar en su escuela, recibir su enseñanza y practicarla constantemente. Aprender significa aferrarse fuertemente a algo o a alguien. De allí que cuando el Señor nos invita a aprender de Él, nos está sugiriendo que nos aferremos de Él tan fuertemente como nos aferramos a la vida. Podemos estar cargados de diferentes maneras, pero en todas esas maneras hay algo en común. Nosotros estamos sin Jesús. Para estar cansados y cargados, primero debemos vivir la vida sin Cristo. Por eso, muchos estamos cargados y cansados, aunque nos llamemos cristianos o adventistas, porque intentamos guardar los mandamientos de Dios o el sábado o guardar los consejos del Señor solos, sin la fuerza y la gracia de Cristo. Intentamos llevar adelante nuestro compromiso religioso sin tener una viva cercanía con el Señor y con su palabra. Incluso intentamos ganarnos la salvación y el perdón de nuestros pecados haciendo buenas obras. Todo esto es una carga muy pesada, imposible de llevar, de soportar.
Estar sin Cristo significa estar cargado. Llevar su yugo sobre nosotros significa estar unidos a Él de tal manera que podamos participar de su naturaleza y cumplir con su voluntad. Pero ojo, no con nuestra fuerza, no con nuestras buenas intenciones, sino por su poder obrando en nuestra vida. Usando el yugo de Cristo y aprendiendo de Él las lecciones de mansedumbre y humildad, hallamos descanso en la fe. El espíritu de profecía dice, usando el yugo de Cristo y aprendiendo de Él las lecciones de mansedumbre y humildad, hallamos descanso en la fe, en la seguridad y en la confianza. Descubrimos que el yugo de Cristo es fácil y su carga ligera. Que aquellos que tienen responsabilidades recuerden que es el Espíritu Santo quien realiza la tarea de moldear. Es el Señor quien controla. No debemos tratar de forjar según nuestras propias ideas a aquellos por quienes trabajamos. Debemos dejar que Cristo realice esta labor. Él no sigue modelo humano alguno. Actúa de acuerdo con su propia mente y espíritu. Es obra del hombre revelar al mundo lo que Jesús puso en su corazón. Por medio de su gracia, el hombre llega a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Las más elevadas facultades del que recibe a Cristo son vigorizadas y ennoblecidas. Recibe la idoneidad necesaria para el servicio de Dios. Matutina Alza tus ojos, capítulo del 29 de septiembre, titulada Que el Espíritu de Dios moldee, párrafos 3 al 4. Comentario del día martes, 27 de julio. Soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Jesús es el Dios eterno, Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Él siempre ha preferido ser amado por encima de ser temido. El temor a Dios del que habla la Biblia no se refiere a tenerle miedo a Dios, sino a conocerlo tan profundamente que podamos ser conscientes de su grandeza, poder, majestad y amor, que como fruto de ese conocimiento surja un respeto abarcante, sincero, profundo y amoroso por su palabra y por su persona, que estando en su presencia respetemos su majestad y huyamos del pecado. No se trata de tenerle miedo a Dios, sino un amor profundo y muy reverente. Dios se presenta en toda la Biblia como un Dios manso y humilde de corazón. Pudo haber destruido a todos los seres humanos en un instante. Todos merecemos la muerte, porque todos nos hemos rebelado contra el Señor. Pero con mansedumbre y humildad, el Señor nos ha soportado. Jesús es el Rey del cielo y de todo el universo. No aparenta ser manso y humilde. No, Él es manso y humilde. Definamos las dos palabras en cuestión. La palabra manso tiene referencia con una persona que tiene la templanza suficiente para evitar todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otra persona. Manso también significa una persona que tiene su fuerza bajo control, y ese control está basado en el amor. Humildad. La humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo, sin hacer alarde. En otras palabras, la persona humilde siempre vive en función de glorificar a Dios y de ayudar a otros, y no necesita que lo reconozcan, que lo aplaudan, que lo motiven para poder seguir haciendo el bien. Lo hace por puro y santo amor. De paso, la palabra humildad viene del latín humilitas, y humilitas viene de la raíz latina humus,
que significa polvo o tierra, pero es una tierra productiva, una tierra en la que se siembra algo y produce fruto. El humilde es aquel que reconoce que es polvo, que es tierra, que es nada, pero que sabe que el Señor lo puede usar con poder y por eso se pone en las manos de Dios para que Dios lo moldee cual alfarero, como Él lo quiera moldear. En su vida no se hace la voluntad del mundo, del yo o de Satanás, sino la voluntad de Dios. Por la mansedumbre que lo caracteriza, el Señor Jesús nunca usa su poder para sacar un beneficio egoísta, un beneficio propio, o para obligarnos a obedecerle, así como tampoco lo usó para librarse de la cruz. Mansamente aceptó su muerte en la cruz, humildemente realizó el sacrificio requerido, pues buscaba dar gloria a su Padre y conseguir para nosotros un eterno bien, la salvación, el descanso. Fue tan manso que aunque era el amo de todos los poderes de la naturaleza, no invocó a los rayos para que destruyeran a todos aquellos que se burlaban de él, mientras era azotado, abofeteado y clavado a la cruz. Las películas de hoy nos muestran a los superhéroes usando sus poderes para destruir a los malvados. La Biblia nos muestra a Dios usando su poder para bendecir a todos, para mostrar amor a todos. Él es paciente y espera que al ver su amor procedamos al arrepentimiento. La mansedumbre y humildad de Jesús no lo llevan ni lo llevarán a patrocinar el pecado. Con mansedumbre y humildad reprendió fuertemente a los que habían convertido al templo en una cueva de ladrones. Con firmeza y mansedumbre les dijo verdades muy duras a los escribas y fariseos. Con esa misma mansedumbre y humildad nos dice que la paciencia de Dios con el pecado no será eterna, que viene un fin y que al final los que no hagan la voluntad de su Padre no entrarán en el reino de Dios. Debemos aprender de Jesús. Por falta de humildad y mansedumbre muchos dañamos a nuestra familia. La humildad nos ayuda a servir con amor y de manera constante. Ser siervos en casa, en el trabajo y en la iglesia. Tratar a nuestro cónyuge como queremos ser tratados. Decirle con amor lo que sabemos que necesita oír para crecer, pero también para sentirse amado o amada. Igual con nuestros hijos, con nuestros amigos y con toda persona que el Señor nos permita compartir. El espíritu de profecía nos dice: el más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Cuando esta gracia preside en el alma, la disposición es moldeada por su influencia. Hay un constante esperar en Dios y una sumisión a la voluntad divina. La comprensión capta toda verdad divina y la voluntad se inclina ante todo precepto de Dios, sin dudar ni murmurar. La verdadera mansedumbre suaviza y subyuga el corazón y adecúa la mente a la palabra injertada. Coloca los pensamientos en obediencia a Jesucristo. Abre el corazón a la palabra de Dios, como fue abierto el corazón de Lidia. Nos coloca junto con María como personas que aprenden a los pies de Jesús. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El lenguaje de la mansedumbre nunca es el de la jactancia, como el niño Samuel. Los mansos elevan el ruego: habla, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Matutina reflejemos a Jesús. 7 de septiembre. La mansedumbre, adorno del alma. Primer párrafo. Miércoles 28 de julio. Porque mi yugo es fácil. La palabra yugo significa instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta.
formado por una pieza alargada de madera con 2 arcos, que se ajustan a la cabeza o al cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado, y permite que tiren de ellos. En la Biblia la palabra yugo también es usada para referirse a esclavitud o sometimiento. Pablo, por ejemplo, usa la palabra yugo para referirse a esclavitud en 1 de Timoteo 6:1. También en Levítico 26:13, Dios mismo usa la palabra yugo en relación con esclavitud. En el Nuevo Testamento la idea de ser esclavos de Cristo no es extraña ni poco común. Todos los apóstoles se consideraban a sí mismos como esclavos o siervos de Cristo. No veían esto como algo denigrante, sino como el mayor de todos los privilegios y el mejor de todos los títulos. El yugo del Señor Jesús es agradable, es perfecto, es bueno y es útil. Ser esclavos de Cristo es vivir rendidos a su voluntad, felices de estar en total acuerdo con Él. Pablo lo pone de la siguiente manera. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? No tenemos opción de ser libres, hermanos. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Aquel que decide vivir en desobediencia a la ley de Dios, se hace esclavo del pecado y es sometido a la oscuridad. El mundo ha sido golpeado por la baja moralidad de los hombres y mujeres que se gozan en pecar. Si echamos un vistazo a la historia humana, nos daremos cuenta que toda mancha en los anales de la historia ha sido perpetrada por hombres y mujeres que despreciaron la verdad y abrazaron el pecado. Es decir, no aceptaron el yugo de Cristo, sino que aceptaron el yugo satánico, el yugo del pecado. El pecado esclaviza a la criatura y la convierte en una fuerza promotora del desastre, las tragedias y la muerte. Vivir bajo el yugo del pecado es vivir una vida triste, miserable y vacía. Mira el fin de Pilato. Mira el fin de Herodes, de Anás, de Caifás y de Judas, entre muchos otros que rechazaron llevar el yugo de Cristo. Vivieron vidas nada envidiables y tuvieron finales que a toda costa debemos evitar. Pero ahora, mira la vida, las obras y los frutos de aquellos que se entregaron a Jesús y tomaron voluntariamente su yugo. ¿Cuántas bendiciones trajo Dios al mundo mediante estos siervos y siervas de Él? Incluso sus obras han seguido beneficiando a la humanidad muchos años y siglos después de que ellos bajaron a la tumba. La ley de Dios es un yugo de esclavitud y servicio, pero que nos hace libres del pecado y sus horrendas consecuencias. Cristo no nos esconde la verdad. Nos dice que debemos ser sus siervos, llevar su yugo, rendirnos a sus pies, amarlo y guardar sus mandamientos. Pero agrega de manera contundente: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Primera de Juan 5:3 lo dice de manera más breve, de forma resumida, pero muy clara. Sus mandamientos no son gravosos. El espíritu de profecía nos dice: necesitamos estudiar asiduamente para conocer los preceptos de Dios. ¿Cómo podemos ser súbditos obedientes si dejamos de comprender los principios que gobiernan el reino de Dios? Abrid entonces vuestras Biblias y buscad todo aquello que os ilumine respecto a los preceptos de Dios. Y cuando discernáis un así dice Jehová, no pidáis la opinión de los hombres, sino que cualquiera que sea el costo para vosotros, obedeced gozosamente.
Entonces descansará sobre vosotros la bendición de Dios y lo glorificaréis. Preguntad a menudo en oración: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Estoy desatendiendo en alguna forma los preceptos divinos? ¿Estoy colocando de alguna manera mi influencia del lado del enemigo? ¿Estoy descuidando los mandamientos de Dios? ¿Estoy dispuesto a tomar el yugo con Cristo, a levantar la carga y a colaborar con Él? ¿Estoy inventando posibles excusas por desobedecerle? ¿Estoy arriesgándome al desobedecer los preceptos de Jehová claramente revelados, porque no estoy dispuesto a salir del mundo y ser distinto? ¿Tendrá el temor a los hombres una mayor influencia sobre mí que el temor a Dios? Matutina a fin de conocerle, capítulo del lunes 18 de octubre. El motivo de la obediencia. 2 párrafos finales. Comentario para el día jueves, 29 de julio. Y ligera mi carga. La carga que el Señor Jesús nos ha entregado es ligera, no porque sea de poca monta o de poca importancia. Por el contrario, es la carga más importante y relevante del universo, porque es la misión de vivir haciendo su voluntad, para conseguir 2 objetivos supremos. Primero, glorificar a Dios, y segundo, por ello testificar de su verdad a la humanidad y al universo. Pero entonces, ¿qué significa que su carga es ligera? Que no tenemos que llevarla solos, que podemos recibir su ayuda para llevar su carga y cumplir con su misión cabalmente. Una vez aceptemos la invitación de Cristo, sucede una interesante transacción. Nosotros le entregamos nuestras cargas y cansancio, y Él nos entrega su yugo y su carga. Comenzamos a participar de su naturaleza y de su misión. Por su sangre nos redime de todo pecado y nos hace hijos e hijas de Dios, dándonos una nueva naturaleza que viene de lo alto. Y haciendo parte de la familia del cielo, recibimos también el cometido sagrado de la familia del cielo, el cual es dar gloria a Dios y llevar a los hombres el mensaje de la paz de Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El Señor Jesucristo nos recibe como a su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y como su cuerpo está íntimamente unida a su cabeza, que es Cristo. Lo que quiere decir que estamos completamente comprometidos con la misión que tiene el Señor. Sin embargo, nos recuerda que nunca vamos a llevar solos la responsabilidad de cumplir con tan abrumadora misión. Él nos dará fuerzas. Él nos llenará de vigor, amor y buena voluntad, para que de esta manera su carga nos resulte ligera, placentera y bendita. Gálatas 6, 1 y 2 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Así como el Señor nos ayuda a sobrellevar su carga, nos invita a hacer lo mismo con nuestros hermanos. A cada uno Dios le ha dado una misión. Esa misión tiene responsabilidades grandes y serias. Sumado a eso, el mundo, la carne y el enemigo de Dios se unen para enfilar contra los hijos de Dios todo su arsenal de trampas, sufrimientos y persecución. Esto hace muy necesario que cada uno dependa de Cristo, lleve a Él sus cargas, pero también que cada uno de nosotros estemos atentos y dispuestos a animar y consolar a nuestros hermanos que sufren y a sobrellevar la carga de los que tienen que experimentar
los embates del mal de una manera más cruel. Debemos orar los unos por los otros. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, porque está hecha en los méritos y el poder de Cristo. Debemos también separar un presupuesto mensual para ayudar a los que tienen mayor necesidad en nuestro medio. Sacar tiempo para escuchar, amar, abrazar a aquellos que están solos y necesitan sentirse amados e importantes para alguien, especialmente para Dios y para su iglesia. El espíritu de profecía nos dice: nuestra fortaleza y bendición espirituales estarán en proporción con el trabajo hecho con amor y con las buenas obras realizadas. El apóstol ordena: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. El cumplimiento de los mandamientos de Dios requiere de nosotros buenas obras, abnegación, sacrificio y dedicación al bienestar de los demás. Pero esto no significa que solamente nuestras buenas obras nos salvarán, sino que ciertamente no podremos salvarnos sin buenas obras. Después de hacer todo lo que somos capaces de hacer, debemos decir: únicamente hemos cumplido nuestro deber, y en el mejor de los casos, somos siervos inútiles, indignos del favor más pequeño de Dios. Cristo debe ser nuestra justicia y la corona de nuestro gozo. La simpatía y el tierno interés por otros proporcionarán a nuestra alma bendiciones que no hemos experimentado y nos pondrán en estrecha relación con nuestro Redentor. Matutina a fin de conocerle. Capítulo del miércoles 24 de noviembre. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Comentario para el día viernes 30 de julio para estudiar y meditar. Dios se complace cuando mantenemos el rostro orientado hacia el sol de justicia. Cuando estamos en dificultades y oprimidos por la ansiedad, el Señor está cerca de nosotros y nos insta a que depositemos toda nuestra solicitud en Él, porque cuida de nosotros. Se acerca a todos sus hijos en aflicción. Si estáis dispuestos a aprender mansedumbre y humildad de corazón en la escuela de Cristo, seguramente os dará descanso y paz. Es una lucha terrible abandonar vuestra propia voluntad y vuestros propios caminos. Pero una vez aprendida esta lección, encontraréis descanso y paz. El orgullo, el egoísmo y la ambición deben ser vencidos. Debéis ser absorbidos en la voluntad de Cristo. Toda la vida debe convertirse en un constante sacrificio de amor. Todo acto, una manifestación de amor, y toda palabra, una expresión de amor. De la misma manera que la savia de la vid circula a través de los tallos y los racimos, desciende a las fibras más bajas y alcanza a las hojas más altas, la gracia y el amor de Cristo deben arder y llenar el alma, enviando sus virtudes a todo el ser y saturando toda manifestación del cuerpo y la mente. Al ser colaboradores con Cristo en la gran obra por la cual dio la vida, encontraremos verdadero descanso. Siendo aún pecadores, Él dio su vida por nosotros. Quiere que nos lleguemos a Él y aprendamos de Él. Así encontraremos descanso. Dice que nos dará descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Al hacerlo, descubriréis en vuestra propia experiencia el descanso que Cristo da, descanso que resulta de llevar su yugo y portar sus cargas. Hijos e hijas de Dios, capítulo titulado Entramos en el reposo de Cristo. Oremos para terminar. Señor,
Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por tanto amor. Gracias porque cuando estábamos caídos en el abismo del pecado, tu mano se extendió, bajaste a buscarnos y nos rescataste, quitaste nuestras cargas, nuestras enfermedades espirituales y nuestras enfermedades físicas. Sanaste nuestro ser espiritual y nuestro cuerpo. Nos diste libertad al llevar tu yugo. Qué privilegio es ser tus siervos. Qué honor es llevar tu yugo y tu carga, porque así podemos participar de tu misión, glorificando al Padre Celestial y sirviendo a la humanidad. Sálvanos, oh Señor, para obrar de acuerdo a tu voluntad, para hacer las buenas obras que están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Por favor, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra familia, a nuestro cónyuge. Salva, oh Padre, a los que están perdiéndose porque no te conocen. Dales a conocer tu buena voluntad, tu verdad, tu luz. Y si nos puedes usar a nosotros como tus instrumentos, aquí estamos, para que en nosotros se haga tu santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a darle me gusta. Te invito a suscribirte a este canal en Defensa de la Fe. También a compartir este mensaje con otras personas y a dejarnos tus amables comentarios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.